Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí el poder llegar a ustedes por este medio para compartirles la bendita palabra de Dios. Quiero invitarle a que tome su Biblia en sus manos y que juntos iniciemos con este mensaje repitiendo la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Bien, hermanos, hoy quiero invitarle a que meditemos en un mensaje a la palabra de Dios que le he titulado El verdadero discípulo escoge hacer lo correcto. Hermanos, la causa principal de la destrucción del trabajar en equipo y en armonía se debe a las malas decisiones que los diferentes miembros del grupo hacen escogiendo hacer lo indebido. Conste que hacer lo correcto no es fácil. Para hacer lo correcto tendremos que estar preparados y dispuestos a pelear por hacer las cosas como Dios dice. Durante el día el diablo siempre nos estará retando decenas de veces, intentando hacernos caer por medio de tomar las decisiones equivocadas. Una vez que hemos caído en la trampa, el diablo tiene una ventaja mental y emocional sobre nosotros. Así es como logra muchas veces rendir inefectivos a muchos cristianos para destruir el trabajo que estén realizando en equipo. Hermanos, para ganar la batalla en contra del mal, vamos a tener que tomar en serio la batalla espiritual, escogiendo hacer lo que es correcto. Hoy vamos a hablar de lo que debemos hacer cuando el enemigo nos quiere retar. Hoy vamos también a hablar acerca sobre el verdadero discípulo de Jesús, el cual siempre escoge hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a la Biblia, a 1 de Timoteo capítulo 6 del versículo 11 al versículo 15. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, en este texto quiero que pongamos especial énfasis en el versículo 12, en el cual dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, muchos piensan erróneamente que el cristianismo es una fe pasiva, esperando a que las cosas se den por sí solas. Pero debemos entender que el cristianismo es una fe activa, en donde se obedece a Dios con valor, haciendo lo que es correcto ante Él. Hoy quiero que meditemos, hermanos, en 4 aspectos o 4 cosas que el verdadero discípulo de Jesús practica para siempre hacer lo correcto ante los ojos de nuestro Señor Jesús. Primero, un verdadero discípulo pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, nuestra existencia va más allá de nuestra vida física, no como las demás cosas que nos rodean en este mundo. Nosotros, hermanos, somos parte de un reino espiritual, pues nuestro Creador nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro Creador es Dios y Él es Espíritu. La iglesia, hermanos, es una institución fundada por Dios. Los poderes diabólicos hacen todo en cuanto está a su alcance para tratar de destruirla. Hoy en día podemos ver el resultado de esta batalla que se está peleando, porque vemos almas salvas porque depositan su fe en Jesucristo y deciden pelear la batalla de la fe. Y también lamentablemente vemos como muchos pierden la batalla de la fe debido a que rechazan a Jesús y no pelean de la forma correcta como Dios manda. Hermanos, todo esto nos da evidencia que existe la batalla espiritual. Hoy en día también vemos, hermanos, que los verdaderos discípulos de Jesús decidimos meternos en la batalla peleando con fuerza, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor. Y debido a la fidelidad que buscamos tener para con Dios, es que Él sigue alcanzando a los perdidos y muchos son salvos de la condenación eterna en el infierno. Segundo punto, el verdadero discípulo echa mano de la vida eterna.
Para poder vencer en el campo de batalla espiritual, se tienen que usar armas espirituales. Al recibir a Jesús como Salvador, Dios nos dio vida eterna, haciéndonos nacer espiritualmente a su familia. Los hijos de Dios tenemos que echar mano a nuestra naturaleza espiritual, confiando en que Dios siempre nos dará la victoria. Solo así es que podemos pelear con los poderes de tinieblas y vencer. Debemos asegurarnos que nuestra relación con Dios esté bien cada día, porque si Dios no está con nosotros al entrar en el campo de batalla, vamos a perder. Hermanos, Dios es y debe ser nuestro todo. Es nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra protección. La realidad, hermanos, es que sería un suicidio entrar al campo de batalla espiritual sin la presencia de Dios con nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos en la historia de la Biblia cómo David venció a Goliat, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que permitió a David vencer a ese gigante llamado Goliat? La realidad es que fue la voluntad de Dios. Porque, hermano, era la voluntad de Dios que David confiara en él ese día. Era la voluntad de Dios el poner a los enemigos de Israel en su lugar. Era la voluntad de Dios también mostrar su poder. Hermanos, si sacamos a Dios de esta fórmula, seguramente David hubiera muerto ese día. Algunos se preguntan, si Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué permitió Dios que le crucificaran? En realidad, hermanos, debemos entender que también todo esto era la voluntad de Dios. Era la voluntad de nuestro Padre Dios. Hermanos, la muerte y resurrección de Jesús es lo que venció al diablo, venció el pecado y venció la muerte, que es la separación eterna de Dios con el hombre. Y la venció de una vez y para siempre. Hermanos, en muchas ocasiones la muerte y sacrificio de aquellos hombres santos de Dios en la historia han traído gran destrucción a las fuerzas del mal. Nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, lo que la Biblia nos dice acá es que Jesús tuvo que morir para pagar el precio de nuestros pecados, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección también nos habla y nos muestra que solo en Él hay vida eterna y que solo Él puede darla a todo el que cree en Él. Tercer punto, el verdadero discípulo piensa en las consecuencias. Hermanos, se presenta una tentación. Muchos, sabiendo que no es correcto ceder, ceden. La pregunta es, ¿por qué ceden? Ceden porque no piensan en las consecuencias. No quieren entender que la desobediencia trae consecuencias. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser fieles al estudio de la palabra de Dios para saber cuáles serán las consecuencias a nuestra vida si decidimos desobedecer. Ya sabemos, por ejemplo, que si comemos demasiado, el resultado va a ser un dolor de estómago o aumentar de peso. Y luego nosotros pensamos que esto lo podemos arreglar fácilmente solamente con tomar un Alka-Seltzer o con hacer ejercicio al siguiente día. Pero en realidad lo que no se está pensando es que el siguiente bocado de comida en exceso puede ser el que bloquea una arteria principal y causa un infarto, quitándole la vida a la persona. Así es, hermanos, con el pecado que se comete. Lamentablemente, muchos nunca piensan que las consecuencias de sus acciones de desobediencia a Dios le llevarán a cosas lamentables. Muchos, tristemente y erróneamente, siempre piensan que pueden arreglar las cosas solo con pedir perdón, creyendo que Dios siempre nos va a dar otra y otra y otra y otra y otra oportunidad. Hermanos, debemos tener cuidado porque Dios no puede ser burlado. Dios y su palabra deben ser tomados muy, pero muy en serio en nuestro diario vivir. Cuarto punto. Verdaderos discípulos obtendrán buenos resultados por su obediencia. En la Biblia encontramos que David mató al gigante Goliat. Jesús logró nuestra salvación. ¿Cuál será el resultado cuando nosotros respondemos a los retos de la vida en obediencia a la voluntad de Dios? El resultado será victoria. Aunque puede que en el momento no lo veamos así, pero Dios siempre tiene la última palabra. Si observamos el ejemplo del siervo Job en la Biblia, nos damos cuenta que Dios permitió que el diablo le hiciera pasar por un mal momento.
Hermanos, Job perdió todo, perdió familia, posesiones, salud y muchas cosas más. Sin embargo, fue fiel a Dios y Dios le bendijo con mucho más de lo que había tenido anteriormente. Satanás fue puesto en su lugar y Dios fue exaltado. Hermanos, para finalizar el mensaje de hoy, quiero que entendamos que pelear la buena batalla de la fe, lo que conocemos como la batalla espiritual, tiene que ser peleada con armas espirituales. No podremos vencer a las huestes de maldad sin hacer uso de la palabra de Dios, sin hacer uso del buen compañerismo, sin hacer uso de la oración, sin hacer uso del dar buen testimonio de fidelidad a nuestro Señor Jesús. Debemos entender también, hermanos, que cada miembro de la iglesia debe llegar a ser experto en el uso de estas 4 armas espirituales. Si cada miembro de Iglesia Bautista Centro de Vida no lucha por sobrevivir a los retos de esta vida, usando las armas espirituales en obediencia a la voluntad de Dios, trabajando en equipo, no darán evidencia de ser verdaderos discípulos del Señor. No tendrán victoria, no tendrán éxito en esta vida, porque no estarán haciendo lo correcto y serán presa fácil de Satanás. Si algunos piensan que cumplir con Dios es simplemente porque van a asistir a las actividades de la iglesia, se equivocan grandemente e ignoran por completo cómo pelear la buena batalla de la fe. Pensar de esa forma es estar muy, pero muy lejos de hacer lo correcto. Hermanos, hacer lo correcto requiere mucho trabajo y disciplina. Es difícil, mas no imposible. Pero el no hacerlo siempre traerá consecuencias graves a nuestra vida por haberle fallado a Dios. Hermanos, debemos escoger hacer lo correcto. Lo correcto es obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Lo correcto es servir, evangelizar, discipular. Lo correcto es hacer nuestro cuaderno espiritual. Lo correcto es trabajar arduamente en nuestros centros de acción, porque otros conozcan de Cristo, porque otros puedan ser discipulados. Hermanos, la realidad es que como discípulos hemos sido llamados a hacer lo correcto delante de Dios. Muchas veces hemos hecho cosas incorrectas en nuestra vida y debemos venir a Dios y pedirle perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, yo quiero exhortarte a que si Dios toca tu corazón y te hace entender que tú has fallado a Dios, que tú no has buscado hacer lo correcto, que hoy vengas delante del Señor, pídele que te perdone, pide que cambie tu vida, que renueve tu vida, para que tú puedas estar en ese proceso al cual llamamos santificación, para que Dios pueda transformarte y pueda usar tu vida. Hermanos, todos nosotros necesitamos trabajar arduamente para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Padre, perdónanos porque muchas veces te hemos fallado. Muchas veces nosotros no hemos buscado hacer lo correcto en nuestro diario vivir. Tu palabra hoy nos ha enseñado y tu Espíritu Santo nos ha redarguido de que necesitamos corregir nuestro camino, hacer las cosas conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te ruego que nos ayudes a que cada día podamos serte fiel solo a ti, Señor. Que podamos, Padre, ser instrumentos útiles en tus manos, para que otros, Señor, puedan conocerte a ti a través de la vida que vivimos en ti. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Hacemos esta oración y te pedimos todo en esta oración también. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Uno. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido.
Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número en WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.